José, saca los Pero kilómetros. es, no, ya le hice. No, que está bien, no hay lío. Mi nombre es Daniel González, yo soy residente tercer año acá pues de la UPB y hoy les voy a hablar pues de un tema bastante interesante eh, y pues agradecimientos a la doctora Isabel Gómez porque me ayudó pues como a orientarme, a enfocarme y en la asesoría pues en la creación de esta charla. Es un tema, ya Nader, que o sea, como que uno lo entiende muy bien, hay unas mnemotecnias muy chéveres ya como para la vida de nosotros, pues como para aplicarlo, ¿cierto? Entonces, comenzamos hablando un poco de la historia. Por allá en los noventas, en Alemania, en la Universidad de Dresden, empiezan a hacer estudios de lo que es el cross-linking o lo que es el entrecruzamiento de colágeno en córneas pues de cerdos y empiezan y conejos y empiezan a ver pues que eso efectivamente sí ayuda a aumentar la rigidez de las córneas. Ya luego en el 2003 empiezan a hacer estudios en humanos con resultados muy prometedores, por lo cual digamos que ya ahí entra como en un boom y empiezan a hacer muchos estudios ya en los lados de 2013 y 2016 ya por fin se consigue una aprobación por la FDA para utilizar el crosslinking con la indicación de queratoconos que progresan. El que recibe esta aprobación por la FDA es el equipo Avedro, pues que es como, digamos que los que más han ayudado pues en la investigación del crosslinking. ¿Qué es el entrecruzamiento de colágeno? O el crosslinking, que es lo mismo. Es un proceso en el cual se fortalece el colágeno de la córnea mediante la formación de enlaces cruzados entre los monómeros de colágeno. Miremos que la córnea, pues tenemos unos monómeros de colágeno y digamos que lo que hace el crosslinking es que va a aumentar la interconexión entre ellos formando enlaces covalentes. Esto va a hacer entonces que la córnea eh, tenga unas propiedades biomecánicas diferentes. ¿Qué vías de entrecruzamiento vamos a tener? Vamos a tener tres vías principalmente: la vía enzimática, la glicación y la oxidación. Es importante entender que en el proceso normal del envejecimiento, la córnea va teniendo un entrecruzamiento de colágeno normal. Entonces, eso explica por qué en edades más jóvenes, niños en población pediátrica o adultos jóvenes tienen una progresión mucho más rápida del queratocono, mientras que personas adultas en la cuarta, quinta década de la vida ya esta se detiene, precisamente porque por la exposición a lo largo de la vida a los rayos del sol, la córnea va haciendo un crosslinking natural. Entonces, la vía enzimática en esta, la lisina oxidasa, es la que va a catalizar la formación de enlaces cruzados como parte de la maduración normal del colágeno. En la vía de la glicación, los enlaces cruzados de colágeno se van a formar a partir de los productos finales de la glicación avanzada. Esto, digamos que lo estudiaron porque se dieron cuenta que los pacientes diabéticos tenían un factor protector contra el avance del queratocono y se pusieron a investigar y se dieron cuenta que precisamente estos productos de la glicación avanzada eran los que me hacían un entrecruzamiento de la córnea. Y por último, la vía oxidativa, en la cual esta ocurre por las especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Que digamos que se forman a partir de la luz ultravioleta. Esta ocurre de forma natural, como les dije, pero este es el mecanismo de acción que va a utilizar el crosslinking. El crosslinking va a utilizar la vía oxidativa para hacer un entrecruzamiento de la córnea. Para poder entender cómo funciona el crosslinking, necesitamos tener unos conceptos básicos. Vamos a hablar de un fotosensibilizador. Un fotosensibilizador es una molécula que al absorber energía de la luz de los rayos UV va a generar un cambio químico en otra molécula. Nosotros en el crosslinking utilizamos como fotosensibilizador la riboflavina. La riboflavina es la vitamina B2 que nosotros conocemos normalmente. Y esta, digamos que tiene una ventaja porque tiene una buena absorción en el estroma corneal y va a tener un pico de absorción de los rayos UV, sobre todo tipo UVA, a una longitud de onda de 370 nanómetros.
La afluencia se define como el número de partículas de energía que van a pasar a través de una superficie, ¿cierto? Y se determinó que para el crosslinking la mejor o el mejor tipo de energía que vamos a utilizar va a ser la V tipo A. Esa era la ideal porque tenía un buen efecto y no tenía tantos efectos adversos, protegía las otras estructuras oculares. Se definió en los estudios, esto es importante, esto en los estudios se definió que la afluencia total requerida, o sea, la energía total que yo le ponía a la córnea para tener un buen efecto terapéutico y una buena profundidad de alcance del crosslinking, porque el crosslinking afecta, pues, o no afecta, tiene un efecto sobre todo en la córnea anterior. Vamos a ver que normalmente el crosslinking puede llegar a unas 350 micras anteriores, pero su efecto de entrecruzamiento no es homogéneo, es mucho más fuerte en las primeras 200 micras, pero va a tener siguiendo, pues teniendo efecto hasta las 350 micras. Entonces, esto es directamente proporcional a la afluencia total. Entonces se dieron cuenta que yo con una afluencia de 5,4 puedo llegar a una profundidad adecuada generando un efecto adecuado. Si yo modifico la afluencia, voy a modificar la profundidad en la que va a hacer efecto el crosslinking. Eso es muy importante porque vamos a ver protocolos alternativos al protocolo tradicional que juegan con esto. ¿Listo? Entonces, está la ley de Bunsen-Roscoe que precisamente establece que el efecto fotoquímico va a ser similar si yo mantengo la afluencia total permanente, o sea, constante. O sea, yo puedo jugar eh, con la fluencia y si la mantengo estable, yo voy a tener el mismo efecto. Yo puedo administrar fluencias cambiando la intensidad de la irradiación y puedo jugar con el tiempo de irradiación, pero debo de conservar esa fluencia total. Ya les voy a explicar con unos gráficos más fáciles. Entonces, ¿qué hace el entrecruzamiento de colágeno? Pues la luz ultravioleta tipo A se combina con el fotosensibilizador natural, que es la riboflavina. Este va a generar radicales libres de oxígeno que va a aumentar la formación de los enlaces covalentes a través del proceso de la fotopolimerización. Tenemos dos respuestas moleculares. La más importante de todas definitivamente es la respuesta aeróbico. Esta está mediada por las especies reactivas de oxígeno. Esta es la reina, ¿cierto? Y ya van a ver, ya digamos que ahora les explico el por qué el aeróbico cada vez toma más fuerza. El oxígeno es necesario para que haya una buena reacción y haya un buen entrecruzamiento. Pero también hay un mecanismo no tan importante, pero existente, que es el anaeróbico, en el cual se participan las especies reactivas de iones de radicales. Pero bueno, lo importante entender es que hay un mecanismo aeróbico y anaeróbico, pero el aeróbico es el más importante de todos. ¿Y qué respuestas moleculares vamos a tener? Va a inducir un aumento de la rigidez de la córnea entre las 200 y 350 micras anteriores del estroma. O sea, el crosslinking puede llegar hasta 350, pero su efecto mayor es más anterior, ¿cierto? Va a aumentar la rigidez de la córnea hasta un 300%, aumenta el espesor de la fibra de colágeno, aumenta la resistencia al estiramiento y a la degradación enzimática. Eso también es importante. La córnea eh, tiene una resistencia aumentada a la degradación enzimática, entonces vamos a ver que hay como un uso off-label o que se puede utilizar en queratitis infecciosas, porque se ha visto que disminuye el melting corneal, ¿ok? Y hay una disminución en la permeabilidad y el edema. También se ha visto que se puede utilizar de forma off-label en las queratopatías bulosas, porque disminuye la permeabilidad pues, de la córnea, pero tienen un efecto muy limitado, ¿cierto? Se ha visto que sí se puede utilizar en queratopatía bulosa, pero su efecto, digamos que dura más o menos 3 meses, ¿cierto? Y ya pues ahí se pierde el efecto. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos? Pues tenemos, nosotros el crosslinking lo utilizamos para detener la progresión de las ectasias. Dentro de ectasias nosotros podemos tener como reina el queratocono, la degeneración marginal pelúcida,
la degeneración marginal del terrien, ectasias posteriores a una cirugía refractiva, u otros, como les dije, queratitis infecciosas o queratopatía bulosa, pero el efecto de la queratopatía bulosa es un efecto temporal. Pero entonces, digamos que estas indicaciones es lo que está en la literatura, pero también es un consenso con la doctora Isabel. La doctora Isabel es una profesora de nosotros que es corneóloga, pero entonces ella me dice, eh, ¿cuándo vamos a hacer el crosslinking? Pues en pacientes menores de 16 años, como son población pediátrica, y la población pediátrica, el queratocono les avanza muy rápido, ahí mismo uno identifica el queratocono, ahí mismo se debe hacer el crosslinking. ¿Listo? Hay estudios, los estudios de crosslinking van de rangos de edades más o menos de hasta los 8 y 18 años y se ha mostrado efectividad en esta población. En mayores de 16 años, digamos que ya el queratocono no es tan progresivo. Puede serlo, pero no es tan frecuente como en población pediátrica. Entonces, en mayores de 16, nosotros vamos a ver si estos queratoconos cumplen o no cumplen criterios de progresión para hacerles un crosslinking. Toda ectasia luego de una cirugía refractiva se le hace el crosslinking porque las ectasias post cirugía refractiva tienen un curso más progresivo, entonces se recomienda en toda ectasia por cirugía refractiva y si el ojo contralateral del paciente ya hizo hidrops corneal para los otros estudiantes que están acá es una hidratación de la córnea. La córnea se expande tanto que se hidrata, ¿cierto? Ya, pues el mecanismo de por qué la córnea mantiene su transparencia es porque está deshidratada, ¿cierto? Y el endotelio corneal es el que deshidrata la córnea, esa es la principal función del endotelio. Entonces, si la córnea se expande mucho y ya el endotelio disfunciona, esta se hidrata, ¿cierto? Se rompe y se hidrata, entonces se llena de líquido, eso se le conoce como hidrops corneal, que es una etapa ya avanzada del queratocono. ¿Cuáles son los criterios de progresión? Aumento de más de una dioptría, no solo en la Cmax, la doctora Isabel me dice que la Cmax no es tan sensible, que es mejor uno basarse en la queratometría más curva, un aumento de mayor a una dioptría en el astigmatismo, disminución de 25 micras en el grosor corneal o en el display del Belin Ambrosio, que es el BAD, Belin Ambrosio Display. Esto pues sí me lo dijo la doctora y es de congresos y ella tuvo un taller personalizado con el doctor Belín. Ella me dice que esos criterios de progresión del Belín Ambrosio son mucho más sensibles porque son unos criterios que se utilizan con el Pentacam, que tienen en cuenta la cara anterior y la cara posterior de la córnea, lo que lo hace mucho más sensibles que los queratométricos, porque los queratométricos son solo de la cara anterior de la córnea, ¿cierto? Entonces, ella dice, si un parámetro, van a ver que cuando uno pide el Belin Ambrosio y el Belin Ambrosio progresión, hay un ABCD. El ABCD es para clasificar el queratocono, él te da una clasificación y te da una clasificación de progresión. La A es de la elevación anterior, la B del back, de la elevación posterior, la C del grosor corneal y la D es de la gruesa visual, que muchas veces no la toma porque lo hace pues el equipo, digamos que el examen lo hace un auxiliar, lo hace alguien y no está ahí tomando agudezas. Entonces, si uno se va a la ABCD y un parámetro de esos está por encima del percentil 95, hablamos de progresión. O si dos parámetros de esos están por encima del percentil 80, hablamos de progresión. Acá les muestro el ejemplo. Este es el Belin Ambrosio Display normal y vamos a ver también el ABC de progresión del Belin Ambrosio. Y acá pueden ver que para el A, para el B, para el C, para el D pues uno lo descarta porque no lo introduce en el equipo muchas veces. Uno puede ver si supera estos percentiles, el percentil 80, el percentil 95, para ver si está progresando o no está progresando el queratocono, y este sería el más sensible de todos. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? Pues un espesor de la córnea menor a 400 micras. Ojo, esta contraindicación es solo para el protocolo estándar. ¿Y por qué? Porque
el endotelio de la córnea, digamos que tolera hasta 0,18 miliwatts por centímetro cuadrado. O sea, este grosor se estableció para uno proteger el endotelio de la córnea, para que la riboflavina y la energía de la luz UVA no lleguen y me lesionen el endotelio corneal. Entonces, para el protocolo estándar, que el protocolo estándar es el protocolo de Dresden, de ahí se estableció que ese era el estándar y de ahí se ramifican todos los protocolos, que 400 micras era lo mínimo que uno debía tener, ¿cierto? Para proteger este endotelio. Si tenemos infecciones herpéticas previas, pues se ha visto que digamos que reactiva el herpes virus. Cicatrices corneales graves o pacificación sería una contraindicación. Antecedentes de mala cicatrización de las heridas epiteliales, porque vamos a ver que dentro del proceso se hace una desepitelización. Entonces, si pacientes que no epitelizan bien van a tener un defecto epitelial persistente. Ojo seco severo está medio discutido porque hay unos que dicen que el plexo nervioso subbasal se daña y no regenera. Hay otros autores que dicen que regenera y sabemos que la córnea es muy importante para la córnea la inervación, ¿cierto? Porque la inervación nos ayuda también al lagrimeo y a la formación de la película lagrimal. Entonces, cuando nosotros no tenemos una buena inervación, podemos tener queratopatías neurotróficas. Y trastornos autoinmunes serían como contraindicaciones pues, de este procedimiento. Entonces, ¿cómo es el protocolo estándar o el protocolo de Dresden? Pues vamos a comenzar haciendo una remoción del epitelio. La idea de la remoción del epitelio es que la riboflavina tenga una buena penetración al estroma corneal. Vamos a aplicar la solución de la riboflavina al 0,1%, que viene con un vehículo de dextrosa al 20%. Esta se le va a aplicar en gotas cada 5 minutos durante 30 minutos antes de la exposición de la luz ultravioleta. Este es el Dresden, ¿cierto? El Dresden es el base, ya vamos a ver que hay unos protocolos acelerados. Entonces, es muy largo el procedimiento porque comenzamos con 30 minutos, el paciente acostado solo echándole la riboflavina. Hay autores que dicen que luego de estos 30 minutos pueden chequear si tuvo una buena penetración en la córnea, pues hay doctores que no lo hacen rutinariamente, pero pues no hay que hacerlo, y se pone en la lámpara de hendidura cómo penetra la riboflavina al estroma y da como un aspecto amarillento, un destello como amarillento, y eso pues es la riboflavina que penetró. Luego vamos a pasar el paciente a recibir la exposición de la luz ultravioleta tipo A con una longitud de 370 nanómetros. Y eso es importante, una irradiancia que la vamos a poner homogénea de 3 miliwatts por centímetro cuadrado. Esta es la irradiación, esa es la energía que yo le estoy metiendo y yo programo en el equipo y es constante. Son equipos que lo dan, o este equipo del protocolo de Dresden, lo dan de forma constante el 3 miliwatts, ¿ok? Y esto se va a poner por 30 minutos. ¿En qué se traduce yo dar 3 miliwatts por 30 minutos? Se traduce en que le estoy dando una afluencia total de 5,4 joules por centímetro cuadrado. Ese es como el número mágico, el 5,4, porque eso es con el que yo me cercioro que tengo un buen efecto en la córnea y que tengo una buena profundidad, ¿ok? Que me llegó a una buena profundidad el efecto. Durante esta irradiación de la luz UVA se vuelven a aplicar las gotas de riboflavina en la superficie corneal cada 5 minutos y digamos que esto es importante, que no lo había mencionado, luego de yo desepitelizar al principio del procedimiento, yo hago una paquimetría intraoperatoria, porque el grosor de seguridad, esas 400 micras de seguridad, es sin epitelio. Son 400 micras de estroma, sin epitelio. Entonces yo le pregunté a la doctora Isabel Gómez, yo le dije, ¿usted qué hace? Ella me dijo, yo siempre mido la paquimetría, siempre luego de quitar el epitelio. Ah, doctora, y si yo no la quiero medir, pues tienes que tener en cuenta el grosor del epitelio, que es más o menos 50, 60 micras, ¿cierto? Pero lo más seguro es uno, medirla, tener una paquimetría intraoperatoria luego de remover el epitelio.
¿Cuál es la historia natural postoperatoria? Pues se parece mucho a la historia natural de un PRK. Vamos a tener dolor en los primeros 3 días porque la córnea, nosotros le removemos el epitelio repiteliza más o menos 1 o 2 milímetros por día, más o menos en 3 a 4 días en una repitelización completa la córnea. Vamos a tener un haze, que el haze va a ocurrir más que todo en el primer mes y tiende a resolver entre los 3 y 6 meses. Esto es importante porque este haze, el aspecto posterior del haze, está demarcado por una cosa que van a encontrar en la literatura que se llama la línea de marcación. Nosotros en los OCT de segmento anterior, a todos los pacientes que les hacen cross-linking y en todos los estudios de protocolos acelerados, vamos a ver una línea de marcación hiperreflectiva. Entonces, ellos siempre estudian, o lo que siempre quieren evidenciar es, bueno, con la fluencia que yo le doy, cuál es la profundidad de esta línea de marcación, ¿verdad? Hasta qué profundidad llega y qué distancia maneja el endotelio. Porque entonces, entre más profundo, quiere decir que hizo más efecto en el estroma anterior, pero también entre más profundo, más se acerca al endotelio y más daño me puede hacer. Entonces van a ver que todos los estudios que uno lee de cross-linking hablan de la línea de marcación y a todos les hacen un CT de segmento anterior. ¿Qué complicaciones podemos tener? Estas son las complicaciones más frecuentes. Edema estromal temporal en el 70% de los pacientes, haze temporal en el 100% de los pacientes hacen un haze temporal, pero la gran mayoría resuelve, un 10% va a tener un haze permanente. Vamos a hablar de fracasos de tratamiento cuando cumple criterios de progresión, más o menos más o menos un 10% de los pacientes en el primer año posoperatorio, infiltrados estériles que ocurre más o menos en el 8% de los pacientes. Acá les traigo una imagen de cómo se ve en el infiltrado estéril, más que todo en el borde de donde termina la córnea, donde se hizo el cross-linking a la córnea donde no se hizo. Ahí se suelen depositar los infiltrados estériles y puede dar un aumento paradójico de la Kmax durante los primeros 3 meses, pero ya esto luego retrocede pues como a la normalidad y de hecho disminuye. Esto explicado por un remodeling epitelial que hay sobre los conos, que cuando se hace el cross-linking, el remodeling epitelial como que se resetea, pero él vuelve y toma como su forma luego de los meses. Entonces, otra vez, ¿cuándo hablo yo de falla de tratamiento? Cuando cumplo criterios de progresión. Si el paciente sigue progresando, me falló el cross-linking. Manejo posoperatorio. Vamos a poner antibióticos tópicos hasta que la córnea repitelice. Vamos a dar corticoides tópicos durante un mes para disminuir el haze. Lentes de contacto blandos, terapéuticos esos primeros días que está repitalizando la córnea. Y entonces muchos de estos pacientes, como tienen keratoconus o ectasias, muchos vienen con lentes de contacto. Ya pues ellos utilizan lentes de contacto esclerales, rígidos. ¿Qué les vamos a recomendar? Suspender los lentes de contacto rígidos durante al menos 2 semanas después de la cirugía. Ya luego de esto ellos pueden volver a utilizar pues, los lentes de contacto. Entonces les mostré que en el protocolo estándar, en el de Dresden, el cross-linking se le debía quitar el epitelio. Pero entonces también han venido cambiando, digamos, como hay protocolos alternativos. Uno de estos es cross-linking transepitelial o con el epitelio ON. Yo no debrido el epitelio. ¿Qué ocurre? Que con el epitelio ON hay una difusión limitada de la molécula riboflavina que tiene un peso molecular alto de 376 gramos. Entonces no va a penetrar bien en una córnea que es lipofílica, que tiene uniones estrechas y de hecho solo dejar el epitelio también disminuye la absorción de los rayos ultravioleta porque el epitelio corneal también lo absorbe. Entonces uno dice, bueno, eso es un problema. Si yo dejo el epitelio, no voy a tener una buena acción de la riboflavina. Entonces, ¿qué soluciones han propuesto para nosotros hacer el cross-linking con el epitelio ON? Una es modificar la permeabilidad de la córnea. Entonces, han hecho estudios de aumentar la permeabilidad utilizando BAC, que es el cloruro de benzalconio, gentamicina o el EDTA, para, digamos que, hacer que las uniones estrechas entre las células epiteliales se vuelvan débiles y se rompan un poquito y que por ahí pueda entrar la riboflavina.
Eso pues no es como lo más frecuente y no es que haya tenido mucha acogida y haya protocolos, eso no conozco pues o no sé quién lo utilice, pero se describe en la literatura. Y otra solución sería cambiar las propiedades físico-químicas de la molécula riboflavina. ¿Cómo? Aumentando la concentración de la riboflavina, eliminando la molécula de extrano que va como vehículo de la riboflavina, la ionoforesis es cargando la molécula de riboflavina con una carga negativa y utilizando una carga negativa como coadyuvante para que esta penetre mejor al estroma, o la administración directa de la riboflavina en el estroma, haciendo pockets con láser de femtosegundo. De hecho, se han descrito que en el pocket o en el bolsillo donde se ponen los anillos intraestromales, pone la riboflavina ahí para que ésta penetre al estroma. Pero digamos que ninguna de estas le ha ganado todavía a quitar el epitelio. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con el epitelión? Pues sí, hay menos dolor, menos complicaciones, sobre todo las asociadas a la queratitis infecciosa por el largo tiempo de exposición de la córnea ahí, por decirlo así, desnuda, y hay una más rápida recuperación. Pero efectivamente, los estudios que compara EPIN-ON y EPI-OFF, el EPI-ON es menos efectivo. O sea, no le sigue ganando a lo que es el EPI-OFF. Bueno, entonces uno dice, bueno, pues que ese protocolo de Dresden es media hora echándole gotas y media hora haciéndole la OEA. Eso es una hora por paciente, eso es muy largo. Entonces, se han venido haciendo protocolos acelerados que, vuelvo y les menciono, se basan en la ley del Bunsen-Roscoe. ¿En qué consiste? Que el efecto fotoquímico va a ser similar. Si yo dejo la afluencia total constante, otra vez el número mágico, 5.4 joules por centímetro cuadrado. ¿Cómo dejo yo esto constante? Si quiero disminuir el tiempo de irradiación, debo de aumentar la intensidad de la irradiación. Entonces, les voy a hablar de lo que son los protocolos acelerados. Entonces, lo que empezaron a hacer investigando los protocolos acelerados fue aumentando la intensidad y disminuyendo el tiempo que yo irradio a los pacientes. Pero se dieron cuenta hasta qué punto va a ser efectivo y se dieron cuenta que hasta los 10 minutos de tiempo empezaron a bajarlo, 30, 15, empezaron a bajar y a bajar hasta que llegaron a los 10 minutos. Cuando llegan a los 10 minutos, por debajo de los 10 minutos, se dieron cuenta que no era tan efectivo, que esos protocolos ya muy acelerados por debajo de 10 no lo eran. ¿Por qué? Porque la córnea, como les expliqué, el crosslinking necesita el oxígeno, es el mecanismo más importante para los radicales libres. Entonces, por debajo de 10 minutos, la córnea no alcanza a tener suficiente oxigenación para hacer una reacción adecuada. ¿Qué se puede hacer por debajo de 10 minutos? Que digamos que todavía es muy novedoso. Con el nuevo equipo de Avedro, permite una aplicación de la luz UVA pulsada. Entonces, al yo pulsar la UVA en las pausas, permite que la córnea se oxigene. Eso sería una forma a futuro para aumentar la efectividad de los protocolos muy acelerados por debajo de 10 minutos, el láser pulsado. Pero bueno, digamos que el más frecuente que en otros, eso requeriría un equipo especial, que es el equipo de Avero nuevo, que según me comenta la doctora, solo hay un en neuromédica. De resto, todos los equipos normales de crosslinking no utiliza, no es por pulso, sino que es continuo. Entonces, digamos que me conformo y me parece muy interesante 10 minutos de crosslinking. Entonces, si uno hace 10 minutos con una intensidad de 9 miliwatts por centímetros cuadrados, va a cumplir la fluencia de 5.4 joules. Miren que el Dresden era 30 minutos con una intensidad de 3. ¿Qué mnemotecnia hay? Que siempre la multiplicación de 90. O sea, el protocolo de Dresden era 3, una intensidad de 3 miliwatts por 30 minutos me da 90. Luego hay otros protocolos que aumentaron la intensidad del doble, 6 miliwatts por 15 minutos me da 90. Y ya el último, que este de hecho es el que hace la doctora Isabel Gómez, es 9 miliwatts por 10 minutos da 90. Este sería la mnemotecnia por uno de los protocolos acelerados. Y recordar que por debajo de 10 minutos
pierde efectividad porque la córnea no alcanza a oxigenarse lo suficiente. Este es el equipo Avedro, que es un equipo que puede hacer este crosslinking pulsado y digamos que aumentaría la efectividad porque aumenta la oxigenación, como les dije, puede llegar hasta una intensidad de 45 miliwatts, que es bastante elevada. ¿Cuáles son los resultados clínicos? Pues la tasa de éxito es bastante alta, ronda entre el 88 y el 100% para detener la progresión del queratocono. Hay un efecto importante de un aplanamiento corneal de la Camax que oscila entre los 0,2 y las 2 dioptrías. Hay una reducción hasta de una dioptría en el error refractivo. Puede aumentar una línea de visión en los pacientes, disminuye el astigmatismo y una de las funciones, digamos que si uno resume todo esto, ¿qué quiere decir? Está homogenizando la córnea. Las córneas de los queratoconos son astigmatismo muy irregulares, unas aberraciones de alto orden muy altas, sobre todo la coma vertical. Entonces, lo que hace el crosslinking es homogenizar un poco la córnea, disminuir estas aberraciones y disminuir el coma, mejorando la calidad de la visión de los pacientes. Bueno, pero entonces uno hace una pregunta. Habíamos dicho que contraindicación, córneas por debajo de 400 micras sin epitelio, o sea, estromal, pero si las ectasias corneales casi todas tienen un grosor corneal disminuido, ¿cierto? El queratocono tiene un grosor corneal disminuido, entonces uno que hace, entonces ¿cómo le va a contraindicar uno el crosslinking que tiene la progresión a la misma ectasia que necesita el crosslinking? Entonces, digamos que en la literatura en estos años, desde los 2010 para acá, se intentaron encontrar varias soluciones para las córneas delgadas. Primero, utilizando riboflavina y posmolar. Otra opción, hacer el crosslinking asistido con lentes de contacto. U otra opción, dejar islas de epitelio en las zonas más delgadas. La riboflavina y posmolar, digamos que, ¿qué función tiene? Al ser hiposmolar, me edematiza la córnea. Entonces la córnea ya se vuelve más gruesa, se vuelve más de las 400 micras, protegiéndome el endotelio. ¿Qué sucede? Que el efecto era demasiado variable. Todo el mundo era muy predecible. Hay córneas que no se hematizaban en lo absoluto, como habían córneas que se hematizaban demasiado, por lo que no ha sido muy bien acogido. Por otro lado, el crosslinking asistido con lente de contacto, ¿de qué nos servía el lente? Pues el lente nos servía para aumentar el espesor una vez nosotros íbamos a aplicar los rayos ultravioleta tipo A, pero se vio que hay una reducción hasta el 30% del efecto del endurecimiento a comparación del Dresden, o sea, el lente de contacto nos disminuía la efectividad del crosslinking. Tampoco, digamos que ha llamado mucho la atención. Y otra era dejando islas de epitelio en las zonas más delgadas para en estas zonas que tuviera más grosor y protege el endotelio. Pero tampoco fue muy acogido porque vamos a tener la línea de marcación, ¿se acuerdan? La línea de marcación hiperreflectiva va a ser desigual. Vamos a tener áreas de epitelio intacto que van a causar pues como una atenuación o que haya menos efecto en esas zonas. El epitelio genera restricción de oxígeno, entonces vamos a tener un menos efecto. Y miren y todo que el efecto del entrecruzamiento era más superficial en las áreas debajo del epitelio, 150 micras, versus las que no tenían epitelio de 250 micras. Entonces esto tampoco ha sido como muy acogido. Entonces llega este doctor, el doctor Jafesi, que ha estudiado bastante lo que es el crosslinking, y él establece un protocolo, que es el protocolo, pues de hecho, que utiliza la doctora hoy en día, que es el protocolo de córneas delgadas por debajo de 400 micras. En este estudio, él, digamos que él verifica este protocolo basado en unas fórmulas que ya existen de qué tanto penetra la riboflavina, de qué tanta energía se aplica de EVA, y él la valida con un estudio de pacientes de él que tiene córneas que van desde las 214 micras sin epitelio, o sea, solo de grosor estromal, hasta las 325 micras con epitelión. Hasta ahí va como el grosor. Entonces, ¿qué propone él? Uno puede adaptar la fluencia al espesor corneal de cada paciente. Yo les dije que la fluencia tiene una correlación con qué tan profundo
va a llegar el crosslinking, esa línea de marcación hiperreflectiva. Si yo le bajo la fluencia, yo le bajo la profundidad. Entonces, al reducir el tiempo de irradiación con la irradiación constante, vamos a satisfacer la fluencia requerida que no genere daño endotelial. Entonces, él propone esta gráfica, que sí que le toman foto, y es cómo modificar yo los parámetros del crosslinking dependiendo del grosor corneal estromal. Acá le resalto estromal porque esto es calculado con la paquimetría intraoperatoria sin el epitelio. Entonces, miren que el 400 es el Dresden, que es normal, 400 micras de grosor estromal, le pongo 30 minutos. Ellos, lo que hace este protocolo es simplificarlo para que lo puedan hacer en todos los equipos. Entonces él dice, yo lo hago en un equipo con una irradiación de 3 miliwatts por centímetros cuadrados, que es el mismo del Dresden, y se hace continuo, no es pulsado, o sea, todos los equipos tienen esta opción de 3 miliwatts por centímetro continuo. Entonces, miren, 400 a 30 minutos es el protocolo de Dresden, la línea de marcación puede llegar a unas 330 micras, ¿cierto? Que es lo que dice la literatura. Y de ahí en adelante, él propone estos tiempos con esta misma energía para proteger el endotelio corneal. Este sería el protocolo para córneas por debajo de 400 micras. Bueno, hay otro concepto que es el crosslinking plus. ¿Qué es crosslinking plus? Es asociarle al crosslinking todos estos procedimientos, el PRK o el PTK, que es la phototherapeutic keratectomy, pues que es la fototerapéutica, la otra es la fotorefractiva, los anillos intrastromales o el lente, en lentes fáquicos. Yo todo eso lo puedo, digamos que combinar. Les voy a hablar específicamente de lo que es el PRK y el PTK asociado al crosslinking. ¿Cuál es el fundamento de la indicación de esta? Pues claro, nosotros hacemos el crosslinking para estabilizar la progresión de una enfermedad, pero el crosslinking, como les dije, nos sirve como un homogenizador, nos sirve para normalizar este astigmatismo irregular, para normalizar la superficie corneal y potencialmente reducir el error refractivo. Ya van a ver, pero en términos generales el límite recomendado de ablación por PRK o PTK es de 50 micras y no está dirigido. El objetivo no es hacer una corrección refractiva completa. O sea, esto yo no le voy a hacer a un paciente esto porque le voy a prometer que no va a tener gafas. No, esto no es. La idea de esto es mejorar la visión del paciente, una mejora parcial. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Hay dos protocolos. Hay un protocolo secuencial en el que hacían el crosslinking y meses después, aproximadamente 6 meses después, hacían el PRK. Ya vamos a ver que esta no se utiliza. Pues fue más superior el simultáneo, en el cual primero hacemos el PRK y en ese mismo procedimiento se le hace el crosslinking. ¿Por qué el secuencial no tuvo acogida? Porque se ha visto que cuando yo le hago crosslinking a un paciente y a los 6 meses le hace el PRK, la ablación del PRK no es la misma que una córnea sin crosslinking, ¿cierto? O sea, una córnea con entrecruzamiento de colágeno se ha estudiado que tiene una ablación hasta el 10% menos a los pacientes que yo les hago el PRK. O sea, habría que hacer un nomograma nuevo solo para córneas con crosslinking. O sea, no da el cálculo. Va a haber un mayor haze. Digamos que acá les voy a explicar un concepto. Cuando uno hace PRK, hay como una muerte de los queratocitos y esta muerte de queratocitos hay una proliferación de estos a fibroblastos y hacen cicatrización y hacen el haze. Cuando uno hace el crosslinking, se dice que hay que quita los queratocitos que están ahí. Eso es lo que debaten en la literatura. Yo hice el crosslinking, ahí no hay queratocitos, le puedo hacer el PRK y no voy a tener más, pues no voy a tener tanto haze porque es que ahí ya no hay queratocitos porque el crosslinking me los quitó, ¿cierto? Entonces hay autores que dicen, yo no les pongo mitomicina. ¿Para qué? Si el mismo crosslinking me quita los queratocitos, entonces los queratocitos se vienen a repoblar a los 6 meses, ¿cierto?
Entonces, ¿qué ocurre en esta secuencial? Que ya se repobló de queratocitos. Entonces, cuando vengo a hacer el PRK, pluf, me hace más haze, ¿cierto? Y no sé si entendieron lo del crosslinking y pues lo del haze, pero bueno. Y el PRK, bueno, y también pues si yo hacía PRK luego de crosslinking, me hacía una ablación del estroma entrecruzado, pues y no hice nada, pues le quité el tejido que le había endurecido, entonces ya no hice nada, pues le dañé la función del crosslinking. Por lo cual se utiliza hoy en día los protocolos simultáneos, que primero le hago un PRK y luego le hago el crosslinking. ¿Qué protocolos hay? El primer protocolo lo empezó a escribir el doctor Canelopoulos en el 2011, que es el protocolo Atenas. ¿En qué consiste el protocolo Atenas? Es hacer una ablación estromal máximo de 50 micras la ablación. Esta ablación la hacía guiada por topografía y tenía que dejar mínimo 350 micras de grosor estromal residual. ¿El que intentaba hacer? Él con el PRK intenta homogenizar la córnea, pero no corregirle todo el defecto. Entonces él dice, yo le intento corregir un 70% de la esfera y un 70% del cilindro, no superando estos márgenes de error. Y le aplica el SIC, le aplica mitomicina C el 0,2% por 20 segundos, mientras otros autores no lo aplican. Él sí lo aplica. Y como les dije, regulariza la córnea y luego le hace el crosslinking convencional, que el crosslinking convencional es Dresden, pero eso fue en el 2011. Y ahora usted se mete 2018, 2019, él ha hecho este mismo protocolo Atenas, pero con protocolos acelerados y ha tenido muy buenos resultados. Entonces, miren hacia dónde va. Cada vez, digamos que va mejorando como ese protocolo, lo va refinando más y se ve que con el protocolo acelerado de 6 o sea, de 6 miliwatts por 15 minutos, que si lo multiplicamos nos da 90, como les di la mnemotecnia, da una afluencia total de 5,4 joules. Y ya otros autores sacaron el protocolo Cretan, en el cual ellos hacen no PRK, el PRK es la queratectomía fotorrefractiva, el PTK es la queratectomía fototerapéutica. El PTK lo utiliza para, para hacer, en vez de yo hacer la ablación, en vez de yo quitar el epitelio en cirugía de forma mecánica, quitan el epitelio con el PTK, que es el mismo láser de PRK, solo que le cambian el modo a PTK y quita ese epitelio, que un epitelio normal tiene un grosor de 50 micras, lo quita con el láser y al quitarlo también homogeniza la córnea, ¿ok? Y luego le hace crosslinking. Ese es el protocolo de Cretan y también ha tenido como muy buena acogida. Otros autores han descrito pues sus propios márgenes de error. Acá les muestro, unos tienen márgenes de error de máximo 60 micras de ablación, dejando un espesor residual mínimo de 400 micras. Otros hablan de máximo 80, dejando un espesor residual de 300 micras. Pero en términos generales, si yo fuera a practicarlo pues en mi vida normalmente, yo dejaría un margen de error grande. O sea, yo dejaría una ablación de 50 micras y dejaría un grosor estromal residual. Y bueno, el crosslinking para las queratitis infecciosas, pues en realidad van a ver que en la literatura esto se le llama, esto se le empezó, en el 2013 empezaron a hablar de esto y se le llama el Photoactivated Chromophore for Keratitis o las siglas PAX-XL. Esto pues básicamente son patadas de ahogado, ¿cierto? Esto no es ninguna panacea, esto son patadas de ahogado. O sea, cuando ya no tengo más que hacerle, pues bueno, intentemos ayudarle, pero esto no va a ser ninguna primera línea, esto nunca va a reemplazar los antibióticos. Eh, Pros del uso de crosslinking para la queratitis infecciosa, pues un coadyuvante, se ha visto que tiene más efecto para las queratitis bacterianas por Staphylococcus aureus, Pseudomonas, o eh, el Streptococcus pneumoniae. El pro es que aumenta la resistencia contra la digestión enzimática, entonces reduce el mente corneal, que tenemos, no tiene ningún efecto contra la cantamoeba, no sirve para nada. El efecto contra los hongos también es muy débil. Hay autores que dicen que no tiene efecto en lo absoluto para cándida.
y hay unos que dicen que puede tener un pequeño efecto dudoso contrafusario. Em, y claro está que solo va a servir solo sirve para queratitis superficiales, ¿cierto? Si nosotros tenemos ya un absceso corneal, algo profundo, pues no va a servir porque no llega, no penetra tanto. Muchas gracias. Vale. Sí, que lo manejo muy bien. Lo que dice los niños ha generado controversia, pero el cómo está progresando y no más electrolisis. Estamos ni acá, no espera, pero sí. Entonces, esa es la tendencia, claro. Se electrolisis en los niños que les llegan a cambiar. Y no espera que cambie mucho, porque muchas veces lo ven a avanzar y ya para que se perdió la cosa. Sí, en Cartagena están hablando de los pediatras Sí. y empiezan con los mínimos síntomas. Niño rascador y empieza a evolucionar ya prolífico. ¿Cuántos prolíficos se puede hacer, doctor? Ah, ahí me cochó. No sé. ¿Cuántos? No, ni idea. O ¿Cuántos? No sea, sé. teóricamente antes hablaban de 2. Ok, ¿Cierto? Y pues eso puede cambiar ya con las pues, con la sí. ¿Y a qué edad cree usted que yo no le puedo ofrecer un prolífico a un paciente? No puede. Pues no debe. Ah, no debe. Sí. Pues los estudios van desde los 8 años. No, Hasta los 18. Un paciente no. Ah, ok, ¿hasta qué edad? No, si progresa, hasta la edad que progrese. O sea, si usted cumple criterios de progresión, a los 40 años se lo hago. Pero si es un queratocono, que ahí lo ves como para... O sea, más o menos decían que a los 33 años uno ya tenía la natural, entonces... Ah, sí, entre los 40 y los 50. Pero, por ejemplo, si uno tiene 40 y le hicieron una cirugía y tiene una ectasia, hay que hacerle. Bueno, muchas gracias.